entramos en la recta final del programa de hoy, ya en la recta final de la semana, y saben ustedes, lo seguimos diciendo e insistiendo, que los viernes siempre tenemos nuestro espacio para literatura. Hemos estado hablando con Noni García al principio del programa sobre literatura romántica y erótica, y sobre todo, bueno, pues los proyectos que está teniendo esta autora jerezana. Y a continuación vamos a profundizar un poco más en la obra de Pilar Paz Passamar. Esta semana, al principio de esta semana, hablábamos con Pepa Parra, directora de la Fundación Caballero Bonal, para hablar de la figura, de lo que supuso, el entorno en el que se movió, la importancia que tuvo esta poetisa jerezana en los años 50. Y hoy queremos de nuevo hablar con Pepa Parra para que nos indique más y nos ayude a que nos sumerjamos en la literatura, en la obra de Pilar Paz Passamar. Así que saludamos una vez más a Pepa Parra. Pepa, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Te hemos visto hace unos minutos en imágenes junto con Joaquín López Bustamante, sí, ayer tarde en la Fundación, porque empezó la primera sesión de Naquerando, que me decías, bueno, da gusto escuchar a Joaquín. Da ¿no? gusto, es un comunicador magnífico, aparte tiene una confianza y una manera de explicarte, bueno, tiene una confianza porque sabe, sí, porque ha estudiado mucho, porque es un erudito de la lengua romaní y de muchísimas otras cosas, ¿eh? Mira, bueno, la gente que estuvo ayer pudo disfrutar muchísimo de todas las nociones que impartió y que dio Joaquín. Bueno, vamos a introducirnos en la obra de Pilar Paz Passamar. El otro día hablábamos que, bueno, que Mara fue su primer título, sí, que lo publicó siendo muy jovencita, tan solo con 15 años, 18 años. Bueno, lo empezó a escribir, se supone que con 16 años así, pero lo publicó con 18. Pero claro, venía de muy atrás, ¿no? Sí. Y este es el libro, este es el ejemplar original, la edición de la primera edición, porque como decíamos, ella era muy amiga de Caballero Bonal, que fue quien la puso en contacto con Carmen Conde, que le hizo, sí, el prólogo. Y que decíamos que Juan Ramón Jiménez elogió mucho más el contenido de la obra que el prólogo, ¿no? Cuando Carmen Conde ya era una gran escritora muy conocida, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, es que es normal, cuando tú encuentras una persona de 18 años que escribe así, pues te maravillas, ¿no? Entonces le pones por encima de cualquiera, porque también es la edad, la poca experiencia, y sin embargo decir cosas tan fuertes como se dicen en Mara, pues sobre la vida, sobre la muerte, sobre la religiosidad, sobre Dios. Tiene un poema sobre Dios muy conocido: ¿dónde voy yo, Dios mío, con este peso tuyo entre los brazos? Empieza así, ese es un poema muy conocido de ella. O sea, una profundidad muy grande dentro de su obra, tan temprana, a una edad tan joven, ¿no? Es cierto que ya se estudió en los colegios carmelitas, pero sí, era una precocidad, sí, de lo literario y de lo lírico, que estaba ya ahí. Por eso ella estaba tan interesada en los círculos literarios, en conocer personas. Pues conoció, por ejemplo, a Damaso Alonso, a Carlos Bousoño, a la propia Carmen Conde, como decíamos antes, a Gloria Fuerte. Ella se interesó por estar dentro del mundillo literario y conocer a personas que le iban a aportar mucho, porque ella era muy precoz, ¿eh? Y por ejemplo en Mara, aparte de tener una presencia importante en su poesía dirigida, bueno, pues a la espiritualidad, a la religión, ¿qué otras cuestiones se planteaba Pilar Paz Passamar con 18 años? Pues casi todo. Es que ella, ya te digo, que era de una precocidad tan llamativa, que lo mismo hablaba del paisaje, que hablaba de la creatividad, de la creación, que hablaba de la naturaleza, que hablaba del porvenir, de la muerte también, de la adolescencia, que era lo que le pegaba, ¿no? Porque, en fin. Y no solamente eso, es que además ella era una bastante buena ilustradora. Y todas las ilustraciones son suyas. ¿Son suyas también? Sí, son suyas. O sea que la creatividad de Pilar sobrepasaba lo que es las letras, sino también otras artes. Pues sí, ella sí que siempre tenía eso. Hay unas ilustraciones sencillas pero muy bonitas, y de hecho las eligió el propio editor para que pusieran la nota artística al libro, ¿no? Son todas ellas muy bonitas. También incluso el hijo, después de muchos años, el hijo de Pilar Passamar también es pintor, ilustrador, diseñador. Uno de sus libros
es el ex libris que utilizaba Pilar Paz Passamar para todo, es de su hijo. Ah, qué bueno. De su hijo Arturo Redondo. Ah. Sí, o sea que heredó de su madre también esa... qué bonito. Ese talento, ¿no? Ese talento. Luego hablaremos de este libro si quieres. Eso sí, vamos a seguir repasando la obra de Pilar Paz Sí, porque Passamar. luego de Mara vino Los Buenos Días, que tuvo el premio, el Accessit del premio Adonais, uno de los premios más importantes. En aquella época, todavía hoy tiene bastante prestigio, pero en aquella época era lo más, el estar en el Adonais era ya que te tocara la varita mágica y ya a partir de entonces tú eras un poeta, de verdad. Cuando ella presentó el libro Los Buenos Días, que también lo tengo aquí. También una primera edición. La primera edición, la de Adonais. Cuando ella lo presentó, ella sabía que uno de los que iba a presentarse era Blas de Otero, fíjate. Y decía, yo no voy a ganar, porque claro, si se presenta Blas de Otero... Al final Blas de Otero ese año no se presentó, creo que se presentó el año siguiente. Y ella, de todas maneras, quedó Accessit, o sea... Pero bueno, Accessit, que si tenía... Era en el año 54, que tenía 20 años. Ella nació en el 33, si se publicó en el 54 es que lo ganó en el 53, o sea que tenía 20 años. Y en Los Buenos Días también continuaba con su trayectoria con la temática que ella ya venía arrastrando por parte de Mara, porque claro, entre 18 y 20 años tampoco hay mucha diferencia como para verse un desarrollo de madurez, ¿no? y de la propia experiencia vital de ella, ¿no? Sí, lo que sí le decían es que ella era muy triste, decía, escribe de cosas tristes, y es verdad que ella es tiene un pozo filosófico de cierta tristeza, que después poco a poco va convirtiéndose en otra cosa, porque en realidad yo creo que es una poeta que se puede leer desde la alegría. De joven quizá estaba todavía cuajándose, ¿no? Y quizá los temas parece que no le cuadraban a una persona tan joven, que eran más tristes y la religiosidad sobre todo, que estaba ahí también de fondo. Pero poco a poco va... Como mostrando una evolución de resiliencia, sí, ¿no? De cómo desde una base un poco más triste, oscura o negativa, se empieza a superar, ¿no? A sí misma, y eso también se va plasmando en el resto de publicaciones. Es una poesía que yo al final la encuentro muy, muy alegre. Por supuesto con mucha... Sofía, como ella le llama a uno de sus libros, ¿no? De mucha sabiduría, pero también con mucho de Filomena, que era otro de sus libros. Filomena es la que canta, ¿no? Es el nombre del ruiseñor, porque ella siempre decía, cantar es lo que importa, cantar lo triste, cantar lo alegre, Entonces es una poesía que al final es muy celebratoria, a pesar de que algunos temas siguen... la muerte, ¿no? Cuando ella pierde, por ejemplo, a su esposo, ya bastante mayor, pero los recuerda desde la alegría, desde el recuerdo positivo. Sí. Porque ella después, por ejemplo, de Mara, Los Buenos Días, luego vino Ablativo Amor. Ablativo Amor, La soledad contigo, Violencia inmóvil, y ahí para un poco la obra, las publicaciones, y después lo retoma con La Torre de Babel, La Alacena, Textos lapidarios, que es un libro que a mí me encanta, que no lo tengo aquí, pero ahora os cuento dónde lo podemos encontrar, porque algunos son más difíciles de encontrar. De hecho, hay un libro de ella que se llama, ¿cuál era? Creo que era Ablativo Amor, sí, Ablativo Amor, que es prácticamente inencontrable, porque tuvo una tirada muy cortita, creo que fueron 200, y ella misma no quiso aumentar la publicación. Sí. Entonces es muy difícil encontrar ese libro. Porque, Pepa, la obra de Pilar Paz Passamar es muy rica en sus inicios, en una edad temprana, pero ella hace un parón, ¿no? Un Kit Kat, iba a decir así. Un parón en su trayectoria como escritora, porque decidió, bueno, pues dedicarse también a sus hijos, y ya después, cuando
tiene una edad más madura, retoma el ritmo. La escritura. No es porque no escribiera, es que no publicaba tanto, digamos, ¿no? Desde el 67 hasta el año 82 no publica, tampoco son tantos años, son, bueno, 15, 16 años, pero claro, es en su etapa de madurez, entonces eso extraña, cuando había tantas personas, tantos poetas que estaban ahí dándolo todo, pues ella estaba un poquito más retraída, pero estaba ahí escribiendo, porque luego empieza a sacar, pues, eso, La Torre de Babel, La Cena en el 86, en el 90 textos lapidarios, Filomena 94, Sofía 2003, Los Niños Interiores, o sea, los cuentos también, los artículos, los cuentos. Ella estaba produciendo, porque todo eso no lo pudo hacer después en un salto. Claro. Un libro de poesía necesita muchísimo reposo, sino que fue cuando empezó a publicarlo un poco más tarde. ¿Porque ella siempre escribió poesía? Escribía poesía, escribía cuentos. Tiene un libro de cuentos que se llama texto, a ver si lo digo bien porque siempre lo digo mal. Bueno, lo miraré después. Es que no lo tengo, no creo que no lo tengo. Historias balnearias. Es que iba a decir textos balnearios y no. Historias balnearias. Muy interesante. Se publicaron en Cádiz y también se leen muy bien sus cuentos, ¿eh? Y escribió artículos. Los publicó luego en La Hacha Intercalada, que es un libro todo de artículos que ella iba sacando en los diferentes diarios de la provincia y de más lugares. ¿Y qué evolución se vio de ella desde sus escrituras tempranas hasta ya que empieza de nuevo a publicar en los años 80? Yo creo que ella siempre llevó su línea. Era una mujer que se pensaba mucho el poema, que lo trabajaba mucho, que no escribía cualquier cosa. Tenía ese aire de canción también, el cantar es lo que cuenta, ese ritmo ahí dentro, eso siempre lo conservaba. Y a partir de ahí el rigor, el escribir, el depurarse, el cada vez decir más cosas las cosas más exactas. También eso es muy importante en la poesía. Claro. Que ser muy exacto y que tú digas lo que tienes que decir, pero que además la palabra rebote o resuene y tenga otros significados para muchas personas. Eso es muy importante. El otro día estaba leyendo a Mary Oliver, una poeta estadounidense que no hace mucho que murió. Os la recomiendo muchísimo. Tiene un libro que se llama La escritura indómita, que habla sobre la naturaleza y sobre la creación, sobre la creatividad. Y ella siempre decía que el poeta que solamente escribía o se reflejaba en su poesía a él mismo, no tiene sentido, sino que tiene que diluirse para que entre el lector y que el lector sea el protagonista. Y eso se hace trabajando muy bien el poema y dándole muchos significados a las palabras para que todo el mundo pueda encontrar el significado que necesita. Que vean el texto un espejo, ¿no?, de sí mismo y que cada uno pues borrarte un poco, ¿no? Claro, analice la historia como borrarte. Lo importante es el tema, lo importante es lo que te sugiere, no la vida del poeta. A mí la vida del poeta me interesa poco, dentro del poema. Me interesa poder estar yo ahí dentro, vivir en ese poema. Y eso lo decía muy bien Mary Oliver y yo creo que lo hace muy bien Pilar, sí. ¿Nunca le dio por escribir novela? Novela, yo no conozco ninguna novela suya, no sé si tendrá algún borrador o algo, porque el tema narrativo se le daba muy bien, el lenguaje narrativo lo dominaba perfectamente en sus cuentos, entonces no sé yo... Eso tendría que decírtelo a Ana Sofía Pérez Bustamante, que es la principal estudiosa de la obra de Pilar Paz-Asamar, o José Jurado, que también es un gran estudioso de la obra de todo el 50 y también de Pilar. Porque yo a Pilar la conocí más desde la cercanía de la amistad y no he estudiado tanto su obra, sino la he leído, pero no he sido una estudiosa de su obra. Son esas dos personas las que lo mismo tienen algo inédito. No lo sé. O a lo mejor ese título de Ablativo Amor se puede encontrar algún ejemplar. Algún ejemplar. Yo ya te digo, nosotros no lo tenemos. El Ablativo Amor no lo tenemos en la Fundación y tenemos todo lo de Pilar, ¿eh?
Solamente Eso me no queda lo ese. ¿Qué importancia tuvo Pilar para la generación suya de escritores, de profesionales, de compañeros? Fue, aun teniendo ese impasse en el tiempo de dejar de publicar, tuvo una presencia importante dentro de ese reconocimiento dentro del mundo literario. De joven, como ella estaba tan unida al grupo Platero, sí, tenía la revista Platero, y ella tuvo muchos contactos, hizo muchos contactos con escritores de fuera, por ejemplo con Juan Ramón Jiménez, sí, con escritores de Madrid también, y atrajo a muchas firmas también a Platero, pues claro, la tenían muy, muy en cuenta, aparte de que ella también publicaba en Platero. Y incluso en su casa era muy bien recibido en los poetas jóvenes. Su padre, que era un militar, muy poco militar, a decir de Caballero Bonal, era el militar menos militar que había conocido, pues abría las puertas de su casa para que esa niña, porque era una niña, recibiera a los poetas de Cádiz, de la provincia, de todo, y los que hacían Platero, para hacer sus recitales, para preparar la revista. Así que ella era una referencia, ¿eh? Y de mayor, yo creo que fue un buen referente para las mujeres, porque dio recitales, sí, cuando muchas mujeres no lo daban, incluso fuera de España, en Italia y en Marruecos, y porque escribió un libro, un texto ensayístico muy interesante en el año 64, Poesía femenina de lo cotidiano. O sea, ya introduciendo la visión de género, ¿no? La visión feminista. Y eso es muy interesante de leer, como ella en ese libro se manifiesta a favor de que la mujer tenga también sus espacios, aunque parta de lo cotidiano, porque a lo mejor sus vivencias eran esas, pero tiene que tener su espacio. Y ese libro es muy, muy importante y dio muchas conferencias de ese tema. Pepa, me quedo sin tiempo. Sí, pues nada. Ya... Brevemente, que me querías hacer alusión a este libro. A este, porque Ópera Lecta es una antología que ocupa hasta Filomena, o sea, hasta el año 95. Después de Filomena vendrían Sofía y los niños interiores, y alguno más. Pero aquí está el meollo, digamos, de la Pilar Paz de la que hemos hablado, de la Pilar Paz joven, y de primera madurez. Así que, y todos los libros los podemos encontrar en la biblioteca de la Fundación Caballero Bonal. Todos estos y más. Que siempre lo tenemos que tener ahí en cuenta como un templo también de los libros y de nuestra literatura. Pepa, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre. Que pases un feliz fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Y nosotros nos marchamos con La Fiesta del Chivo. Esta tarde a las 4:30 se pone en escena sobre las tablas del Coliseo Jerezano esta obra que va a tener como protagonista a Juan Echanove, la dirección de Carlos Saura, y como saben ustedes se basa en una de las obras de nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Con este vídeo, con esta invitación que hacen los propios protagonistas de esta obra de teatro, nos marchamos hasta el próximo lunes, que regresaremos a partir de las 10 y hablaremos de cine, que no nos hemos olvidado de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós. El día 12 de marzo estaremos en el Teatro Villamarta haciendo La Fiesta del Chivo, los aquí presentes y los técnicos, que son los que están grabando este vídeo. Así que os esperamos a todos. El teatro es seguro, la cultura es segura, y esa función del Villamarta estoy seguro que la vamos a hacer entre todos muy bonita. Hasta entonces, cuidaros, no olvidéis poneros la mascarilla. ¡Os esperamos! ¡Que vengáis! Decirles algo, por Dios. ¡Que vengáis! Me quitaré los rulos para la ocasión. Eugenio lo hace muy bien. Eugenio, di algo. Eugenio Villota, Eduardo Velasco, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Lucía Quintana y Juan Echanove, al servicio del Teatro Español.